Estamos de vuelta con la parte 2 de esta increíble obra la cual hemos dejado marinar por mucho tiempo. Así que sin más, espero que disfruten de esta segunda parte. Y si no has visto la primera, aquí arriba y en la descripción tendrán la primera parte para que no se pierdan de nada. Por la noche, Nari se había escabullido de la cabaña. Ko, al verla irse, se preguntó a dónde podría dirigirse tan tarde. La encontró de pie en el agua, lamentándose de que su ropa, la única que tenía y que le había regalado Do-bun, se había ensuciado. Decidida, se dijo a sí misma que no pasaba nada y que quedaría limpia después de lavarla, así que se puso a ello. Desde la distancia, Do-bun y Ku la observaban. Ko le reprochó a un despistado Do-bun su falta de previsión, explicándole que, al ser una niña, era evidente que necesitaba más de una muda de ropa. Mientras tanto, Nari terminó su tarea, exclamando con orgullo que la mancha había desaparecido y que su ropa volvía a estar perfecta. Al ver esto, Do-bun reflexionó, preguntándose si no la había descuidado demasiado a pesar de ser tan solo una niña. Saliendo de su escondite, fingió encontrarse con ella por casualidad, comentando lo agradable que era el aire nocturno. Nari, sorprendida, le preguntó qué hacía allí. Él, algo nervioso, respondió que estaba dando un paseo con Ku y le preguntó si ella hacía lo mismo. Luego le pidió que se quedara quieta por un momento. Con delicadeza, le ajustó el cinturón de enredadera y le colocó una flor de forsythia, comentando que así se veía bonita. Nari, encantada, le dijo que era muy bonita y que se parecía a la que él llevaba. Do-bun le respondió que la forsythia era su flor favorita. En ese momento, un fuerte ruido de la maleza asustó a Nari, quien se aferró a Do-bun preguntando qué había sido. Con una sonrisa tranquila, él la calmó, asegurándole que solo era un saltamontes. En efecto, se trataba de una langosta de acero, un monstruo de clase B. Ya más tranquila, siguieron su camino. Do-bun aprovechó para preguntarle si necesitaba algo, como más ropa o zapatos. Nari le respondió que no, pues le gustaba mucho la ropa que él le había dado. La escena cambia a los suburbios del Distrito 13 en el mundo humano, donde Cheon Do-bun acaba de llegar a través de un portal. Iba descalzo, lo que provocó murmullos entre la gente. Cheon Do-bun pensaba que, aunque Nari dijera que estaba bien, no era correcto que tuviera un solo conjunto de ropa que además no le quedaba bien, una queja que Ko le repetía constantemente. Aunque le hubiera gustado llevarla a ella a elegir, sabía que el mundo humano aún podría ser demasiado para su trauma, sobre todo porque todavía llevaba un dispositivo de seguimiento. Le pareció irónico haber usado una valiosa piedra de portar solo para comprarle ropa a una niña. Mientras buscaba una tienda que recordaba, un joven de aspecto desaliñado se le acercó y se ofreció a guiarlo a una tienda de ropa barata y buena por una tarifa de 10,000 wones. Cheon Do-bun, que no llevaba dinero suelto, le dijo que le pagaría en cuanto tuviera cambio. El joven, al oír esto, pensó con desdén que Do-bun era claramente un cazador novato que había sido estafado en el reino de los demonios y que ni siquiera tenía una suma tan pequeña. Con un aire de superioridad, el joven le preguntó a Cheon Do-bun si de verdad tenía dinero para comprar la ropa. Luego le dijo que lo siguiera, añadiendo que, aunque normalmente pedía el pago por adelantado, haría una excepción especial solo para él porque le daba lástima. Cheon Do-bun, con una sonrisa divertida, simplemente le dio las gracias. El guía se presentó como Oh-bong-soo y el prota le respondió presentándose como Cheon Do-bun, pero Bong-soo le pareció más sencillo llamarlo simplemente Hyun. Mientras caminaban, Cheon Do-bun observó un coche de policía, pensando que la presencia de patrullas hacía que los suburbios parecieran mucho más seguros que antes. Bong-soo, con aire de saberlo-todo, le preguntó a su nuevo Hyun si llevaba mucho tiempo como cazador, a lo que Cheon Do-bun respondió preguntando si era tan evidente. El joven explicó su deducción. Había salido de un portal sin equipo. Seguramente había gastado una fortuna en un buen equipamiento solo para que se lo robaran unos matones. Intentando consolarlo, le dijo que no se desanimara, ya que era algo que les pasaba a todos al principio. Cheon Do-bun comentó, divertido, que para su edad sabía bastantes cosas. Bong-soo se ofendió de inmediato, gritando que no era un niño, que era bajito porque no había comido mucho y que, para que lo supiera, tenía 17 años. Cheon Do-bun se detuvo un instante. Bong-soo aprovechó para señalar a un grupo de matones y le aconsejó que evitara el Distrito 13, ya que era una zona peligrosa donde la banda del espacio había expandido su territorio y la policía ya casi no intervenía. Aclaró que en ese momento se encontraba en el Distrito 12. El nombre de la banda resonó en la mente de Cheon Do-bun, quien se quedó pensativo, preguntándose si el orfanato del Distrito 13, donde solían vivir, todavía seguía en pie.
Mientras tanto, en la tienda de ropa, la dueña se lamentaba de su mala suerte al intentar llevar un negocio de ropa infantil en un lugar donde las familias no podían permitirse tener hijos. Justo en ese momento, la campanilla de la puerta sonó. Bonsu entró saludando alegremente a la jefa llamándola Ayuma, lo que provocó la furia de la mujer, que le exigió que la llamara Nona, ya que ni siquiera estaba casada. Chon-do-woon observó el interior, dándose cuenta de que era la primera vez en su vida que entraba en una tienda con la intención de comprar ropa. Bonsu le explicó a la dueña que Soo-hyun era un cazador y necesitaba ropa. La mujer, todavía enfadada, lo llamó a un lado y le recriminó en voz baja por seguir trayendo cazadores sin dinero a su tienda, recordándole todas las deudas que ya tenía acumuladas. Lo agarró y le estiró las mejillas mientras él intentaba defenderse, diciendo que era imposible para él saber si el hombre tenía dinero. Ella le replicó que bastaba con mirarlo para saber que no. Mientras tanto, Chon-do-woon, ajeno a la discusión, examinaba la sección infantil. Bonsu, con la cara todavía estirada, intentó argumentar que al menos era guapo. Le recordó que fue ella misma que le dijo que trajera a cualquier cazador de aspecto lamentable porque le recordaban a su difunto hermano menor, pero ella lo desestimó, diciendo que si seguía así, acabaría en la calle. Justo en ese momento, Chon-do-woon los interrumpió. Con calma, dijo que le gustaría comprar algo de ropa y sacó los 2 cheques que había recibido de los cazadores. Explicó que eso era todo el dinero que tenía y preguntó qué podía comprar con ello. Tanto la dueña como Bonsu se quedaron boquiabiertos al ver que se trataba de un cheque de 10 millones de wones. La actitud de la dueña cambió por completo. Con una sonrisa radiante, le dio la bienvenida al feliz mundo Kong. Preparó una mesa y le sirvió una bebida a su nuevo cliente estrella. Con amabilidad, le preguntó si estaba comprando para él. Chon-do-woon le explicó que buscaba ropa para una niña en edad preescolar, y ya que estaba, algo para él también, añadiendo que la niña también necesitaba zapatos. La dueña, extasiada, exclamó lo tierno que era y le aseguró que había venido al lugar perfecto, ya que la ropa infantil era su especialidad. Rodeada por una visión de billetes lloviendo del cielo, le sugirió con entusiasmo que empezaran por echar un vistazo a la nueva colección de primavera-verano. Mientras la dueña de la tienda le mostraba un sinfín de opciones, Chon-do-woon simplemente asentía, aceptando todas sus sugerencias. Le explicó que, para una niña activa, los conjuntos coordinados y fáciles de mover eran la mejor opción. Le aconsejó que, si veía algo de color rosa, simplemente lo cogiera, una regla de oro en la moda infantil. Poco después, la caja registradora no paraba de imprimir un larguísimo recibo. La dueña, agotada pero feliz, esperaba que cada día fuera como ese, pues se había quedado sin existencias y no podía vender más. Le informó a Chon-do-woon que había comprado más de 100 artículos y le ofreció enviárselos a domicilio. Él, sin embargo, prefirió llevarlos él mismo. Antes de irse, lo dirigió a Bonsu y le entregó 100,000 wones por sus servicios, además de una bolsa con ropa nueva. Le dijo que tenía un último favor que pedirle. Mientras caminaban, Chon-do-woon, ahora vestido con ropa nueva y cargando un enorme saco de compras, pensó para sí mismo lo bien que se sentía entrenar ropa. Bonsu lo guió hasta una posada limpia y decente, tal como lo había pedido. Le aseguró que era un lugar seguro, ya que había una comisaría cerca y el dueño era una buena persona. Chon-do-woon le pidió que esperara un momento y entró en la posada. Bonsu, sin embargo, no pudo evitar sentir que algo no cuadraba. Se preguntó por qué un hombre tan adinerado le pagaría a un chico de la calle como él una tarifa tan alta y, además, le compraría ropa. Recordando los rumores sobre gente que atraía niños de la calle con dinero para luego llevárselos, se debatió entre huir o confiar en que su Hyun fuera una buena persona, como la dueña de la tienda. Justo en ese momento, Chon-do-woon salió de la posada, le dijo a Bonsu que, tal como había dicho, el dueño parecía una buena persona y el lugar estaba limpio. Le entregó la llave de la habitación 303, explicándole que, como parecía que vivía en la calle, había pagado un año de alquiler por adelantado para que obtuviera un lugar donde quedarse. Además, había pagado por sus comidas, así que le pidió que se asegurara de comer bien. Dicho esto, se despidió. Bonsu, completamente atónito, lo detuvo. Con voz temblorosa le preguntó si, en caso de entrar en la posada, se lo llevaría a algún sitio. Chon-do-woon, confundido, le recordó que fue él quien los presentó y le preguntó cuál era su verdadero objetivo si no era ese. Con lágrimas en los ojos, Bonsu le preguntó por qué. Acababan de conocerse, le había pagado la tarifa, le había comprado ropa y ahora incluso le había conseguido una habitación. Quería saber por qué había sido tan bueno con él. Chon-do-woon, con una sonrisa melancólica, le respondió que simplemente le recordaba cómo eran las cosas antes. Le confesó que, hace mucho tiempo, él también había vivido como él,
Con esas palabras se despidió, deseándole volver a verse, y desapareció en un portal. De vuelta en el reino de los demonios, anunció su regreso. Nang-Seok, que se había quedado cuidando el lugar, y Nari corrieron a recibirlo. Nari, preocupada, le preguntó a dónde había ido sin decir nada. Cheon-Do-Bun le respondió con una sonrisa que había ido a comprarle un regalo. La palabra regalo llenó de emoción a la niña. Koo, al ver la enorme bolsa, se preguntó cuánta ropa había comprado. Cheon-Do-Bun, envuelto en una toalla, preguntó con timidez si no había nada para él, a lo que Koo respondió que ya sabía la respuesta. Nari, rebuscando en la bolsa, exclamó con alegría que la ropa era preciosa. Cheon-Do-Bun le dijo que si encontraba algo que le gustaba, entrara y se lo probara. Ella, emocionada, corrió hacia la cabaña para hacerlo. Mientras tanto, en el interior, el huevo de monstruo que habían encontrado en el volcán comenzó a moverse y a agrietarse. Después de su viaje al mundo humano, Cheon-Do-Bun se encontraba en un momento de tranquila concentración, con una calma casi terapéutica. Se dedicó a doblar la gran cantidad de ropa nueva que había comprado para Nari. Descubrió que, por alguna razón, la metódica tarea de doblar cada prenda le resultaba increíblemente relajante. Pero su paz fue interrumpida por una vocecita emocionada, quien le pedía que la mirara. Junto a él, el pequeño Koo observaba la escena con una habitual expresión de indiferencia. Entonces, ella apareció. Nari se había puesto un precioso vestido amarillo y blanco, complementado con un sombrero a juego. Con algo de timidez se presentó ante él, pensando para sus adentros que el vestido era realmente bonito. Do-Bun la miró con una sonrisa amable, confirmando que, en efecto, era muy bonito, y le preguntó si ese era su favorito. Nari se quedó pensativa por un instante, pero rápidamente decidió que quería probarse algunos más, y así comenzó un divertido desfile de modas. Primero luchó con un par de pantalones, completamente confundida sobre cómo se suponía que debía ponérselos. Luego se cubrió por completo con una camisa blanca demasiado grande para ella, jugando a ser un fantasma mientras exclamaba con alegría infantil. Do-Bun no pudo evitar pensar con cierta diversión que esa era en realidad su propia camisa. Lleno de alegría, Nari celebraba la increíble cantidad de ropa nueva y genial que ahora tenía. Al verla tan feliz, Do-Bun sonrió para sí mismo, pensando en lo adorable que se veía. Finalmente, Nari anunció que había tomado una decisión. Se presentó con su conjunto definitivo, una sudadera blanca con el dibujo de un pollito, unos pantalones cortos de color canela y unos zapatos nuevos. Con los ojos brillantes de emoción, exclamó que el pollito de la sudadera se parecía a Koo y que, por eso, le encantaba. Do-Bun elogió su buena elección y le propuso que, si quería, podría intentar doblar el resto de la ropa ella misma. Nari aceptó el desafío con un entusiasmo desbordante. Fue entonces cuando Koo planteó una pregunta lógica. Con toda esa ropa, ¿qué iban a hacer? No había suficiente espacio en la casa para guardarla toda. Do-Bun, sin perder la calma, le respondió que ya había estado pensando en eso. Su plan era ambicioso. Tenía la intención de ampliar la casa para construir un vestidor y, después, instalar un armario empotrado. Koo procesó la idea y señaló la consecuencia inevitable. Eso significaría que tendrían que cortar más árboles, pero Do-Bun lo tranquilizó, explicándole que no debía preocuparse, ya que tenían a alguien más para encargarse de la tala de madera. Con eso, se giró y llamó a Nang-Seok, preguntándole si estaba listo para un entrenamiento especial. Con un estruendo, Nang-Seok aterrizó de forma espectacular ante ellos. Con una determinación ardiente, declaró que él, Nang-Seok, siempre estaba preparado para un entrenamiento especial. Inclinándose respetuosamente ante Do-Bun, de quien llamaba a su hermano mayor, le dijo que también había cuidado muy bien de su equipo de entrenamiento, mostrándole un bulto de cuero raído y cubierto de pelo. Do-Bun lo miró confundido, preguntándole de qué equipo de entrenamiento estaba hablando. Con una admiración total, Nang-Seok le explicó su teoría. Ese atuendo de cuero debía ser su uniforme de entrenamiento especial. Le contó que estaba impregnado de un veneno tan increíblemente potente que casi ya había perdido la vida solo por tocarlo sin pensar. Con los ojos llenos de fervor, concluyó que ese debía ser el método de entrenamiento único de su maestro para volverse más fuerte. Una forma de llevar su cuerpo al límite absoluto incluso en su vida diaria. Lleno de respeto, juró seguir sus pasos y dedicarse aún más a su propio entrenamiento. Mientras Nang-Seok se deshacía en elogios, Do-Bun pensaba por sus adentros la simple verdad. En realidad, solo había sido demasiado perezoso para llevarlo correctamente. Dejando de lado sus pensamientos, Do-Bun miró al entusiasta cazador y con total seriedad le dijo que, en ese caso, podía quedárselo. Nang-Seok se quedó helado. Do-Bun continuó, explicándole que como él ya había terminado con su entrenamiento, ahora Nang-Seok podía usar el uniforme para ir a cortar algo de leña.
Q incluso se ofreció a elegir los árboles por él. El pánico se apoderó de Nangisiok, quien empezó a sudar profusamente. Tartamudeando, protestó que podría morir si se ponía eso y preguntó por qué. De repente, tenía que ponerse a cortar leña. Justo en ese momento, Nari interrumpió corriendo y gritando en nombre de su señor. Con urgencia, exclamó que algo andaba mal con el huevo. La atención del grupo se desvió de inmediato. Dentro de la cabaña, el huevo de monstruo que habían traído del volcán se movía con violencia y su cascarón comenzaba a recrebajarse. Do-Woon observó la escena, determinó que sus movimientos se estaban volviendo más violentos. Parecía que estaba a punto de eclosionar. Todos se reunían a su alrededor. Nari preguntó expectante si eso era lo que estaba pasando, mientras que un aterrorizado Nangisiok lo observaba. Temblando, le preguntó a Do-Woon si cabía la posibilidad de que fuera un monstruo de tipo desastre. Nari, llena de optimismo, replicó que de ninguna manera, que estaba segura de que nacería un monstruo adorable. Nangisiok susurró que nunca se sabe, a lo que Nari le gritó con convicción que eso era posible. La tensión en la cabaña era palpable. El huevo, envuelto en un aro de poder, comenzó a requebrajarse violentamente. A través de una de las grietas, un ojo brillante y amenazador se asomó, observando el mundo por primera vez. Aterrorizado, Nangisiok gritó que el huevo estaba eclosionando. Nari, por su parte, observaba con una emoción desbordante, repitiendo con alegría que el momento había llegado. Con un estallido final, el cascarón se hizo añicos. De entre los restos emergió una pata con garras afiladas, seguida de una cola dorada cubierta de densas escamas. La imaginación de Nangisiok se desató, visualizando un monstruo terrorífico. Vio las garras letales, las escamas impenetrables y una lengua bífida que se movía con furia. Estaba convencido de que de ese huevo nacería una criatura temible, pero la realidad fue muy distinta. Asomándose tímidamente por el borde del cascarón roto, apareció la cabeza de un pequeño ser. Era una criatura amarilla, con grandes y adorables ojos negros, que emitió un suave pío. Nangisiok se quedó completamente perplejo, preguntándose qué clase de especie era esa, si un polluelo o una serpiente. Pero Nari no tuvo dudas. Con el corazón enternecido, exclamó lo increíblemente adorable que era. De repente, la criatura recién nacida dio un poderoso salto, impulsándose directamente hacia Nari. Todos se quedaron helados por la sorpresa, pero el pequeño ser no se detuvo en ella. Pasó de largo y aterrizó con sus pequeñas patas de ave directamente en la cara de un horrorizado Nangisiok, que quedó paralizado por el impacto. Un tiempo después, la vida continuaba. Ahora, ataviado con la raida ropa de cuero de Do-Woon, se encontraba en pleno entrenamiento, cortando leña. Sobre su cabeza, Q lo apremiaba para que se diera prisa, recordándole que tenían una montaña de trabajo por delante. Mientras se esforzaba, Nangisiok no podía evitar sentir que el pequeño monstruo lo estaba regañando, aunque se preguntaba si solo sería su imaginación. El veneno del atuendo le dificultaba la respiración y se maravillaba de cómo su hermano mayor podía soportar llevar algo así. Mientras tanto, Do-Woon había terminado de doblar toda la ropa, apilándola en montones ordenados. Se estiró, satisfecho con su trabajo, y comentó que había pasado mucho tiempo desde la última vez que había doblado ropa, pero que en realidad había sido bastante divertido. Su momento de calma fue interrumpido por la voz de Nari, quien le avisó de que la nueva criatura se estaba comiendo el pan. Se giró a ver a Nari sosteniendo al pequeño ser, que mordisqueaba felizmente un trozo de comida. Nari comentó lo obediente y gentil que parecía, y Do-Woon supuso que debía ser porque reconocía que ella lo había salvado. Entonces surgió la pregunta inevitable: ¿qué nombre deberían ponerle? Mientras lo pensaban, Do-Woon sugirió que, dado que era en parte serpiente, podían llamarlo Sasa. En el instante en que se escuchó el nombre, Sasa salió disparada como una flecha. Nari, sorprendida, le gritó que volviera mientras corría tras él. Do-Woon los observó con una sonrisa, comentándole a Q que parecían jugar muy bien juntos y que Nari parecía muy contenta con el nuevo miembro de la familia. Q, sin embargo, estaba más interesado en otro asunto. Le preguntó a Do-Woon si esa criatura era una especie rara, ya que él nunca había visto una igual. Do-Woon admitió que él tampoco. Entonces continuó con su razonamiento, explicando que si estaban seguros de que era un monstruo de la zona volcánica, entonces tendrían que vigilar de cerca las mandrágoras. Intrigado, Do-Woon le preguntó por qué. Q le explicó la cruda realidad de su antiguo hogar. La mayoría de los monstruos de la zona volcánica consideran a los monstruos de tipo planta como un manjar. Añadió, aclarándolo, que él no compartía ese gusto.
Debido a la escasez de plantas en la región, se comen cualquiera que encuentran. Mientras hablaban, Sasa, que jugaba con Nari, se detuvo en seco. Sus ojos se fijaron en las mandrágoras que descansaban tranquilamente en el huerto. Ku concluyó su explicación, señalando que a esos depredadores les gustan especialmente las plantas con una fuerte energía demoníaca. Justo en ese momento, Sasa se lanzó a toda velocidad, con su lengua bífida al aire, directamente hacia las aterrorizadas mandrágoras. Ko finalizó su sombría explicación, que estaba seguro de que la criatura intentaría desenterrar y devorar a las mandrágoras. En resumen, con los ojos llenos de una intensidad depredadora, el pequeño Sasa se plantó frente a sus presas. Ko concluyó que podría tratarse del enemigo natural de las mandrágoras, pero las plantitas no estaban dispuestas a dejarse intimidar. Desde la distancia, el resto del grupo observaba la escena. Nangisiok, confundido, preguntó qué era lo que estaba pasando. El campo de batalla estaba preparado. De un lado, el pequeño pero amenazante Sasa, y del otro, las tres mandrágoras, con la más grande de ellas empuñando valientemente un pequeño palo a modo de arma. Dogun reconoció que la predicción de Ku había resultado ser cierta. Nari, con una mirada feroz y protectora, declaró que quería detenerlos. Sin embargo, Dogun la detuvo con un brazo, sugiriendo que, aunque sería bueno que no pelearan, se encontraban en el reino de los demonios. Explicó que, a veces, era necesario que establecieran su propia jerarquía, al menos una vez. Al ver que Sasa todavía era muy joven y no parecía demasiado peligroso, decidió que por el momento simplemente se limitarían a observar. El enfrentamiento comenzó. Las mandrágoras resoplaron desafiantes mientras Sasa emitía un agudo pillo y se lanzaba al ataque. Con una velocidad sorprendente, la criatura saltó, apuntando directamente a la más pequeña de las tres mandrágoras. Pero antes de que pudiera alcanzar su objetivo, la mandrágora más grande se interpuso violentemente, bloqueando el ataque con su palo. Nari, impresionada por la defensa, exclamó que no había estado nada mal. Las mandrágoras adoptaron una formación triangular, lo que llevó a Nari a analizar su estrategia en voz alta, preguntándose si su plan era defender primero para luego contraatacar, tal como lo había previsto. La segunda mandrágora se lanzó al contraataque. Sin embargo, Sasa demostró una agilidad increíble, bloqueando el golpe con su cola y mostrando una sonrisa de confianza. Nari se maravilló de la defensa, pero Ku le advirtió que era demasiado pronto para bajar la guardia. Y tenía razón, porque la tercera y más pequeña de las mandrágoras aún no había actuado. En un giro inesperado, la diminuta planta lanzó un pequeño proyectil de energía que impactó de lleno en Sasa. La criatura, que nunca antes había sido golpeada, dejó escapar un gemido lastimero. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y para sorpresa de todos, rompió a llorar desconsoladamente. Nangisiok no podía creer lo que veía, preguntándose si de verdad estaba llorando. Nari supuso que simplemente estaba en shock por haber sido golpeada por primera vez en su corta vida. Inmediatamente corrió hacia el pequeño monstruo llorón, pidiéndole que se calmara. Dogun observó la escena con una sonrisa. Las mandrágoras se alzaban victoriosas. Comentó que, por hoy, la victoria era para ellas. Nangisiok, todavía asimilando lo que acababa de presenciar, admitió que la batalla había sido extrañamente épica y Ku asintió, de acuerdo en que había sido un buen espectáculo. Con la pelea terminada, Dogun declaró que el espectáculo había concluido y que era hora de volver al trabajo. Inmediatamente, Ku voló hasta la cabeza de Nangisiok y le ordenó que se levantara y siguiera con su entrenamiento. El pobre cazador, aún sufriendo los efectos del veneno del traje, solo podía preguntarse si Dogun era siquiera humano. La escena cambia bruscamente. En un lugar lejano, sobre un vasto océano y bajo un cielo despejado, el agua comenzó a agitarse. De los cielos emergió una imponente figura, un ser con varias características de monstruos, justo como quimeras. Se alzó hacia el sol, con una mirada serena y poderosa. Un nuevo y misterioso poder acababa de revelarse en el reino de los demonios. El trabajo en el hogar de Chondowon continuaba sin descanso. Nangisiok, esforzándose al máximo, cargaba un pesado tronco para la nueva ampliación. Sobre su cabeza, el pequeño Ko lo apremiaba, exigiéndole que fuera más rápido y que pusiera más fuerza en la tarea. Mientras tanto, Nari y la nueva criatura, Sasa, se divertían aplicando una pasta protectora a la madera. La pequeña Nari, muy entusiasmada, animaba a Sasa a que aplicara mucha cantidad, encontrando la tarea de lo más divertida. Dentro de la casa, la calma reinaba. Chondowon, con una expresión serena, se dedicaba a organizar la ropa recién comprada, apilándola ordenadamente en una estantería. El tiempo pasaba, y con él, el proyecto avanzaba. Finalmente, tras un esfuerzo titánico, Kisiok dejó caer el trapo de cuero de su entrenamiento.
Con un grito de puro alivio, celebró haber terminado por fin. En sus pensamientos, recordaba las últimas 48 horas sin dormir, una experiencia que había sido verdaderamente infernal. Pero ahora, por fin, tenía garantizado un tiempo de descanso. Se arrodilló, exhausto, frente a la nueva estructura que había construido, sintiéndose satisfecho por haberla hecho tal y como se le había ordenado, aunque una parte de él todavía albergaba dudas. Do-woon salió a inspeccionar el trabajo y, con una sonrisa de aprobación, le dijo a Gi-seok que el resultado era incluso mejor de lo que había imaginado. El cazador, aliviado, se alegró de escuchar que había hecho un buen trabajo. En ese momento, la pequeña Nari notó una agradable fragancia en el aire, comentando que la nueva habitación de la ropa olía a flores. Gi-seok, extrañado, le preguntó si de verdad olía a flores, relajándose en el suelo. El propio Gi-seok admitió que, ahora que lo pensaba, el aroma le recordaba a la lavanda, una fragancia que le transmitía una profunda sensación de paz. Nari, sin embargo, seguía confundida, preguntándose por qué olía así. Do-woon les explicó el motivo. Ko había elegido especialmente una madera aromática para la construcción. El pequeño monstruo añadió con orgullo que, de esa forma, la ropa también olería bien. El ambiente era de una tranquilidad absoluta. Las mandrágoras se mecían felices en su huerto y el pequeño Sasa dormía plácidamente, disfrutando también del aroma. Nari le contó a Gi-seok que había sido su tío quien había propuesto el nombre de Sasa para el nuevo miembro de la familia. Do-woon comentó que podían cambiarlo si a alguien se le ocurría un nombre mejor. Con una gran sonrisa, Gi-seok sugirió llamarlo Serpipollo, una combinación de serpiente y polluelo. La expresión de Do-woon dejó claro que su sentido para poner nombres era terrible. Nari, por su parte, propuso el nombre de Pío Pío, a lo que Do-woon se preguntó si no se parecía demasiado al sonido que hacía Ku. Fue entonces cuando Ku, con un aire de inmensa solemnidad, se preparó para dar su propia sugerencia, la cual fue ignorada rápidamente. Do-woon le preguntó su nombre original, y Ku declaró que su verdadero nombre era Herradura de las Montañas Rocosas, un nombre que, según él, expresaba su identidad. Al escucharlo, Do-woon pensó para sus adentros que el caso de Ku tampoco tenía remedio. Finalmente, decidió que lo mejor era seguir con su idea original. El nombre se quedaría como Sasa, una decisión que tanto Gi-seok como Nari celebraron, de acuerdo en que era un buen nombre. Con la ampliación de la casa terminada, Ku le preguntó a Do-woon cuál era el siguiente plan. Do-woon respondió que había estado reflexionando sobre algo durante su visita al mundo humano. Explicó que al principio, cuando estaba solo, no había necesitado pensar en ello, pero ahora que las cosas sean diferentes, su nueva idea era construir una valla resistente alrededor de la casa. De esa manera, si tenía que ausentarse por un momento, nadie podría entrar sin permiso. Gi-seok, escéptico, murmuró que no creía que nadie quisiera acercarse a esa casa de todos modos. Do-woon explicó que nunca se sabe qué peligros podrían aparecer, ya fueron monstruos de rango S o incluso otros cazadores en busca de algo. Ante esta posibilidad, Ku intervino, sugiriendo que necesitarían materiales con una densa energía mágica que a la vez fuera muy resistente. Propuso entonces que fueran a la zona costera. Allí, según explicó, encontrarían algo incluso más duro que la piedra de jade negro, un cuarzo de brillo amarillo que reposaba en las profundidades marinas. A Do-woon le encantó la idea. Se imaginó la valla terminada, adornada con las piedras luminosas en la base, creando un ambiente acogedor, casi como de acampada durante la noche. Decidido, Do-woon anunció que partirían hacia la zona costera de inmediato. La noticia llenó de emoción a Nari, quien celebró con alegría la idea de ir a la playa. Sin embargo, la reacción de Nam Gi-seok fue de pánico absoluto, y aterrorizado, le preguntó si eran conscientes del lugar al que pretendían ir, un sitio del que parecía tener un recuerdo terrible. Para él, esta interrupción era una oportunidad perfecta. Con una sonrisa nerviosa, le dijo a su hermano mayor que justo en ese momento necesitaba regresar para purificar su energía mágica. Do-woon aceptó, pidiéndole que si se retrasaban, cuidara bien de las mandrágoras. Gi-seok asintió, pero insistió en que, aunque fuera su superior, debía tener mucho cuidado en la zona costera. Do-woon, extrañado, le preguntó el motivo de tanta preocupación. El cazador le explicó que ese lugar era extremadamente peligroso, una zona prácticamente prohibida para cualquiera por debajo de rango A, y lo más importante, le reveló que, según se decía, 2 monstruos de nivel desastre gobernaban esa área. Con total calma, le explicó que se trataba de 2 cazadores quimera que habían escapado de un centro de investigación mucho tiempo atrás. Describió cómo solo sus rostros eran parecidos a los de un ave, mientras que sus cuerpos mantenían una forma humana.
Mientras tanto, en otro lugar, un grupo de cazadores observaba el cielo. De repente, su líder avistó a una de las figuras aladas y gritó con euforia que por fin habían aparecido, ordenando a sus hombres que prepararan el rastreador. Uno de sus subordinados activó un dispositivo y lanzó un proyectil de energía que impactó de lleno en uno de los seres voladores. La criatura, tras recibir el impacto, emprendió la huida. El subordinado se preguntó en voz alta si ya estaba escapando, suponiendo que los rumores sobre su poder de nivel desastre era solo eso, rumores. El líder, sin embargo, le ordenó que no los persiguieran. Explicó que, al ser dos, lo mejor era esperar a que se ocultara en su refugio. Como el rastreador había hecho blanco, no había ninguna prisa. Otro de los cazadores cuestionó la situación, preguntándose por qué después de 60 años seguían con vida y con cuerpos humanos, en lugar de haber perecido o haberse transformado por completo en monstruos. El líder respondió con frialdad, considerándolo simplemente como un producto fallido. Con una convicción inquebrantable, afirmó que, sin importar lo que dijeran, la creación de cazadores quimeras era el mayor logro de la humanidad y no podían permitir que esos fracasos mancharan dicho logro. Declaró con firmeza que ese día borrarían ese error. Pero de repente, uno de los vigías que observaban con unos prismáticos se alarmó. El líder, extrañado, le preguntó qué ocurría. El vigía, aterrorizado, gritó que no estaban huyendo, se dirigían directamente hacia ellos. El pánico se apoderó del líder, quien ordenó desesperadamente que instalaran barreras de defensas de inmediato, pero ya era demasiado tarde. Una de las figuras con rostro de ave se abalanzó sobre ellos a una velocidad increíble, destrozando las barreras con una fuerza imparable. El ataque impactó con una fuerza devastadora. La barrera de los cazadores hizo añicos y un grito de agonía brotó de la garganta de su líder, quien fue engullido por la explosión de energía. El impacto lo lanzó por los aires junto a sus hombres, dejándolos esparcidos por el suelo, malheridos. Uno de ellos, tosiendo, apenas podía creer que su barrera de defensa hubiera sido destruida de un solo golpe. Pero el asalto no había terminado. Esta quimera se preparaba para un segundo ataque. El líder, en el suelo, se dio cuenta de su terrible error de juicio. En ese momento, mientras el cazador alado descendía en picada, el líder, desesperado, les gritó a sus hombres que se recompusieran y bloquearan el ataque. Justo cuando todo parecía perdido, una pequeña figura rompió en la escena a una velocidad vertiginosa. Era Nari, con un grito de guerra. Le recriminó a la quimera que no se metiera con los débiles y le asestó un potente puñetazo en la ala. El golpe sorprendió al monstruo, que se giró hacia ella, preguntándose si ella también era una quimera. Sin darle tiempo a reaccionar, la criatura le empujó con sus alas, enviándola por los aires. Nari aterrizó cerca de Cheon-do-gun. Ella se quejó de que el tío, con aspecto de gorrión, estaba abusando de la gente. Do-gun, sin embargo, observaba la escena con calma, comentando que, desde su punto de vista, la situación parecía ser más bien la contraria. Mientras tanto, uno de los cazadores alertó a su líder de que su dispositivo indicaba la presencia de una criatura mecánica en las cercanías. El líder, furioso, le preguntó por qué sacaba ese tema en un momento como este. El subordinado explicó nerviosamente que la tarifa por la petición de búsqueda era bastante buena, así que me ha traído un dispositivo de rastreo por si acaso. En ese instante, Do-gun comprendió. Recordó que, efectivamente, había un dispositivo de seguimiento en el cuerpo de Kinari. Acariciando la cabeza de la pequeña, pensó lo molesto que se había vuelto la situación. Jamás habría imaginado que se encontraría con ese tipo otra vez. La quimera, alada, aterrizó con suavidad. Do-gun le preguntó si no lo recordaba, llamándolo cabeza rapada. Quería saber qué número era él en el pasado. El reconocimiento dejó a la criatura visiblemente impactada. A pesar de los años y de los cambios, parecía que aún conservaba recuerdos de su vida anterior. Mientras tanto, uno de los cazadores le susurró a su líder que el recién llegado también parecía sospechoso. El líder, evaluando la situación, decidió que lo mejor era dejarles el problema a ellos y retirarse por el momento. Ordenó a sus hombres que se prepararan para la retirada, con la intención de reagruparse y volver más tarde. Do-gun, observando cómo los cazadores planeaban su huida, supo que no podía dejarlos marchar. Si regresaban, la situación se volvería aún más complicada tanto para él como para Nari. Tenía que resolverlo todo en ese mismo instante. La quimera, con una leve sonrisa, confirmó sus sospechas. Sí, era él. Un olor familiar le trajo de vuelta un torrente de recuerdos, un olor que solo ellos dos podían reconocer. Se vio a sí mismo como el sujeto número 33 y a su lado, el sujeto número 17. Podía haber olvidado muchas cosas, pero ese olor era imborrable. El olor característico de los experimentos de combinación de células del Instituto de Investigación TDA.
De vuelta en el presente con Q sobre su cabeza y Sasa enroscado en su cuello, la quimera sonrió, miró a Cheon Do-woon y, con una calma que contrastaba con la tensión del momento, lo saludó. Le dijo que había pasado mucho tiempo. Número 17. La historia nos transporta a un oscuro recuerdo, a un evento ocurrido 66 años en el pasado, en el denso bosque que rodeaba el infame laboratorio TDA. Bajo un cielo nocturno sin estrellas, potentes reflectores cortaban la oscuridad, persiguiendo a unas pequeñas figuras que huían desesperadamente. Se oían gritos de sus perseguidores, instándolos a acorralar a sus presas. Un niño con el cuerpo malherido y cubierto de plumas corría tan rápido como sus piernas se lo permitían, cargando a una niña sobre su espalda. La pequeña, temblando, le susurró a su protector, su hermano, que tenía mucho frío. En el peor momento posible, el cuerpo del niño fue sacudido por una convulsión, un terrible efecto secundario de los experimentos a los que había sido sometido. Mientras luchaba por mantenerse en pie, su mente se llenó de dudas, preguntándose si había tomado la decisión correcta. Se cuestionó si no habría sido mejor haber dejado atrás a su hermana. Si ella se hubiera convertido por completo en un pájaro, reflexionó, quizás todo sería más fácil. Pero con sus pequeñas alas era una carga. A pesar de su dolor, la niña se acurrucó contra él, diciéndole que sus alas eran cálidas y que solo debía seguir corriendo. Con un nuevo impulso de determinación, el niño le prometió a ella que resistiera solo un poco más. Una vez que lograran salir del bosque, encontrarían a alguien que pudiera ayudarlos. Justo en ese instante, una figura emergió de entre los árboles, deteniéndolos en seco. Era otro niño, sosteniendo una linterna. El chico pájaro lo reconoció con absoluto pánico. Se trataba del sujeto experimental número 17. Sorprendido, le preguntó qué hacía allí. Número 17 le explicó con una calma escalofriante lo que había oído en el laboratorio ese mismo día. Debido a la gravedad de sus efectos secundarios, había programado su eliminación muy pronto y había venido a informárselo. Con amarga ironía, el chico pájaro pensó que su compañero siempre aparecía en los peores momentos. Número 17 continuó con su advertencia, recordándole que, aunque lograra escapar, un hechizo de detonación acabaría con él si no regresaba en un plazo de 3 días. Añadió un dato más: su hermana, Gia, todavía no estaba en la lista de eliminación. Le sugirió que lo más sensato sería quedarse en el laboratorio para recibir los supresores de efectos secundarios y así, al menos, vivir un día más. El chico pájaro le explicó con rabia que él no podía entenderlo, ya que no sufría ningún efecto secundario. Un torbellino de recuerdos dolorosos asaltó su mente, el dolor insoportable, y su hermano Gia suplicándole que escaparan juntos, expresando su deseo de volver a vivir como antes, aunque fuera por un solo día. Esa memoria avivó su resolución. Se preguntó si lo importante era cuánto tiempo vivía o cómo vivía, y su respuesta fue clara: quería vivir libremente, aunque solo fuera por un día más. Una nueva energía recorrió su cuerpo, sus alas se expandieron y su mirada se llenó de desafío. Le dijo al número 17 que dejara de hablar tonterías y se preparara para pelear. Sin embargo, número 17 no se inmutó. En lugar de atacar, un brillante portal azul, una puerta, se materializó detrás de él, crepitando con energía. El chico pájaro no podía creer lo que veía y le preguntó cómo había conseguido una piedra de portal. Número 17 entonces le presentó una lección. Si cruzaban a través de esa puerta hacia el reino demoníaco, solo había 2 posibilidades. La primera era que sus células humanas fueran corrompidas por la energía demoníaca, llevándolos a una muerte segura. La segunda era que sus células de monstruos absorbieran esa energía y se activaran por completo. Le sugirió que, si de verdad hablaban en serio sobre querer ser libres, esa parecía ser la mejor opción, porque incluso si no lograba superar la energía demoníaca y se convertía en un monstruo, al menos sería libre hasta que llegara ese momento. La razón era simple: al cruzar al reino demoníaco, el hechizo de detonación del laboratorio no podría activarse. Con una última duda, le preguntó si existía alguna forma de sobrevivir en el reino demoníaco siendo humano. Número 17 le explicó que, teóricamente, sería posible si lograba acumular suficiente mana para proteger su cuerpo y su mente de la influencia de la energía demoníaca. Admitió que con sus habilidades actuales no sería nada fácil, pero que el futuro era incierto. El chico pájaro, sin entender del todo por qué lo estaba ayudando, tomó una decisión. Vio que la puerta estaba completamente abierta y supo que era su única oportunidad. Justo cuando el chico pájaro tomaba su decisión, las voces de sus perseguidores resonaron en el bosque, gritando que los habían encontrado. Sin perder un segundo, número 33 anunció que se marchaba. Dándose la vuelta, se detuvo por un instante. Se dirigió a su compañero, comentando la extraña situación en la que se encontraban.
A pesar de haber sido compañeros de cuarto durante 4 largos años, ni siquiera sabían sus nombres. Con una leve sonrisa se presentó. Su nombre era Yu-Beon y le preguntó al prota cuál era el suyo. La escena se desvanece y regresa al presente, a un vasto campo bajo un cielo brillante. El grupo de cazadores observaba con asombro cómo un hombre, rodeado de una aura dorada, revelaba su identidad. La revelación deja a uno de los cazadores completamente perdido. Con la mirada en blanco, Do-Bun les pregunta cuál es su propio nombre, y ellos confiesan que no lo saben en absoluto. No tienen ni idea de por qué han venido a ese lugar. En ese momento, abre un portal oscuro y les ordena a los cazadores desorientados que entren y olviden todo lo que acaban de suceder. La escena nos muestra el punto de vista de Yu-Beon. Chen, en su forma de quimera, percibe un olor familiar y comprende lo que está ocurriendo. Se da cuenta de que su memoria fue borrada en aquel entonces, utilizando polvo del olvido y algún tipo de hipnosis. Un pequeño recuerdo informativo aclara la situación, gracias a las células de la hierba del olvido de rango A+, que le fueron trasplantadas. Su memoria, en un lapso de 3 horas antes y después del evento, fue completamente borrada. Yu-Beon le pregunta si esa es la razón por la que le trasplantaron tantas cosas, ya que no parecía tener efectos secundarios. Do-Won le confirma que, efectivamente, muchas cosas sucedieron después de que él se fuera. De vuelta a la costa, en el presente, Do-Won se dirige a su antiguo conocido, identificándolo como el sujeto número 33, y le pregunta si su nombre era Yu-Beon. El hombre pájaro, Yu-Beon, sonríe con genuina sorpresa. No esperaba que Do-Bun lo recordara. En ese instante, la pequeña Nari tira de la camisa de Do-Bun, preguntándole con curiosidad si él y el tío Gorrión son amigos de verdad. Siguiéndole el juego a la niña, Do-Bun le responde que sí, que Yu-Beon pertenece a la tribu de los Gorriones. Al oír esto, Nari conecta los puntos en su mente, recordando la historia que se habían inventado. Le pregunta a Do-Bun si la tribu de los Gorriones y la tribu del Coco no son aliados. Do-Bun, manteniendo la farsa, le confirma con total naturalidad que, en efecto, son aliados. Convencida, Nari se inclina en una profunda reverencia ante un completamente desconcertado Yu-Beon y se disculpa sinceramente por haber pensado que era una mala persona. Yu-Beon no entiende absolutamente nada de lo que están hablando. Tras la disculpa, Nari se queja de que tiene hambre. Sin dudarlo, Do-Bun se vuelve hacia Yu-Beon y le pregunta dónde está su casa y si tiene algo de comida. La confusión de Yu-Beon se convierte en pánico, mientras se pregunta si Nari es la hija de Do-Bun y si todo aquello es una especie de extraño juego de rol. La escena cambia a una hermosa playa, donde se alza una impresionante estructura con forma de nido. Nari, asombrada, pregunta si esa es la casa del tío Gorrión, exclamando que parece un nido de verdad. Do-Won elogia a Yu-Beon, diciéndole que ha hecho un buen trabajo con la construcción. Yu-Beon entonces les ofrece un poco de comida que ha preparado, aunque no está seguro de qué tal sabrá. Presenta un plato de almejas a la parrilla, aderezadas con una planta del reino demoníaco llamado Urernut, que sabe a mantequilla. Y esta planta llamada musgo rojo, con un sabor similar a Sanyan. Nari se maravilla por el enorme tamaño de las almejas, y Do-Bun admite que el plato tiene una apariencia bastante decente. Ku es el primero en probarlo, y su reacción es de pura éxtasis. Se pregunta si acaba de tragarse el océano o si el océano se lo ha tragado a él. Sasa, la pequeña criatura, pilla de alegría, mientras Nari, con la boca llena, exclama que la almeja parece bailar con cada bocado. Do-Bun prueba un trozo con el musgo rojo y queda gratamente sorprendido. Yu-Beon, con una sonrisa de satisfacción, se alegra de que les guste. Sin embargo, mientras le iba a pedir que comieran más despacio, su rostro se contrae en una mueca de dolor, ahogando un grito. Do-Bun lo observa, impasible, mientras algo parece ir terriblemente mal. Con el estómago lleno y el ánimo por las nubes, la pequeña Nari le exigió al hombre al que llamaba tío Gorrión que le diera más de esa deliciosa comida. Yu-Beon soltó una sonrisa nerviosa, explicándole que se había quedado sin ingredientes por ese día y no sabía qué hacer. Sin desanimarse, Nari le preguntó si le prepararía más si ella misma iba a pescar algunas almejas. Su rostro se iluminó con una emoción desbordante, una idea que a Yu-Beon le pareció aceptable, aunque le advirtió que podría ser un poco peligroso para una niña ir a pescar sola. Pero Nari no se dejó intimidar. Con una determinación feroz, le aseguró que no pasaba nada y que le traería 10 de ella. Con esa promesa salió corriendo por la playa, llena de energía y acompañada por el pequeño Sasa y un Ku que descansaba sobre su cabeza.
Sean Do-woon comentó que él también necesitaría esa cantidad para quedar satisfecho. Luego, su tono se volvió aún más sincero. Se dirigió a Yu-byung, mencionando lo increíble que era que hubiera vuelto a la vida gracias a sus células de inmortalidad, y reconoció que su existencia era realmente algo fuera de lo común. Yu-byung entonces le preguntó si tenía pensado vengarse del laboratorio TDA. Do-woon admitió que, a veces, cuando pensaba en ello, sentía el deseo de hacerlo. Sin embargo, su vida en ese momento no era tan mala, por lo que planeaba tomarse su tiempo para decidirlo. En ese instante, mientras Nari jugaba felizmente con el agua, Do-woon le devolvió la pregunta a Yu-byung, queriendo saber si él deseaba vengarse. Le recordó que, aunque los hechizos de Do-woon habían desaparecido al volver a la vida, tanto él como Jia seguían teniendo el hechizo de detonación en sus cuerpos. Explotaría en el mismo instante en el que regresaran al mundo humano. Do-woon cambió de tema, observando que Yu-byung parecía poder controlar sus alas ahora, pero sentía curiosidad por saber si su cabeza no volvería a la normalidad. Yu-byung le confesó que podía cambiarla, pero que no lo haría. Explicó que el rostro de Jia había cambiado y que ella se sentiría mal si él fuera el único que tuviera un aspecto normal. Do-woon comprendió su razonamiento y, con una mirada seria, le dijo que tenía una última pregunta. Él ya sabía que, como mucho, le quedaba un mes de vida. Sin sorprenderse, Yu-byung admitió que se había dado cuenta. Aquella situación le traía recuerdos de cuando llegó por primera vez al reino de los demonios. Recordó lo duro que fue al principio, como reunió mana desesperadamente solo para sobrevivir. Con el tiempo, sintió que su mana y de energía demoníaca alcanzaban un equilibrio, lo que le permitió vivir en paz durante mucho tiempo junto a Jia. Pero esa paz se rompió. Explicó que, hace un tiempo, el mana de Jia se había descontrolado por alguna razón y su energía demoníaca comenzó a desatarse sin control. En su intento por forzar la apertura del mana de ella, acabó dañando el suyo propio en el proceso. Aunque de alguna manera estaba logrando soportarlo, el daño era grave. Do-woon entendió entonces la situación de Jia. Se había estado alimentando de frutos con veneno somnífero para inducirse un estado comatoso y así ralentizar el avance de la energía demoníaca. Fue entonces cuando Do-woon pensó en la solución, la mandrágora. Explicó el hombre pájaro que cuando un agujero de mana está dañado, se puede crear una poción con mandrágora que lo cura al instante. Con un tono casi de reproche, le preguntó cómo era posible que un cabeza de chorlito como él no supiera algo tan básico. Mientras tanto, en lo profundo de una cueva, la propia Jia sufría de un tormentoso silencio, luchando contra la energía oscura que la consumía. Al escuchar la asombrosa revelación, Yu-byung no pudo contener su conmoción, preguntándose en voz alta si eso significaba que él y Jia realmente podían vivir. Se levantó de un salto, completamente incrédulo. Le preguntó a Do-woon cómo era posible tal cosa. Con calma, Do-woon le explicó que había aprendido sobre farmacéutica en el Instituto de Investigación desde que tenía 15 años. Viendo la confusión en el rostro de Yu-byung, le detalló la solución. Solo necesitaban beber agua purificada del salón de mana mezclada con las raíces finas de mandrágora. Describió cómo este monstruo de tipo planta, conocido por gritar al ser arrancado de la tierra, poseía unas raíces que, aunque de apariencia insignificante, tenían la increíble capacidad de absorber energía mágica del subsuelo. Estas raíces, explicó, eran la fuente misma de la fuerza vital, y por eso el agua purificada hecha con ellas mostraba efectos excelentes en la regeneración del salón de mana. Do-woon sonrió para sus adentros, pensando que, aunque no esperaba que las cosas tomaran este rumbo, había sido una excelente decisión cultivar aquellas mandrágoras. Con una nueva determinación, le aseguró a Yu-byung que él mismo iba a conseguir todo lo necesario. La esperanza inundó a Yu-byung, quien exclamó con alegría que Do-woon lo conseguiría para él. Sin embargo, rápidamente recordó los obstáculos. Para crear el agua purificada necesitaba encontrar a un alquimista, y él no podía viajar al mundo humano debido al hechizo de detonación que pesaba sobre su cuerpo. Do-woon ya había pensado en eso. Le pidió a cambio que, mientras él estuviera afuera, cuidara de los más pequeños. Al ver a Nari y a la pequeña criatura de pelaje blanco jugando en el agua, Yu-byung aceptó, diciéndole que, una vez más, estaba en deuda. Antes de partir, Do-woon le hizo una pregunta práctica, recordándole que un alquimista exigiría un pago y preguntándole si tenía algo que ofrecer. Yu-byung admitió que no tenía dinero, pero de repente una idea se le ocurrió. Le entregó a Do-woon una pesada mochila de estilo militar.
Do-woon, sorprendido por el peso, le preguntó por qué había tantas cosas dentro. Yu-byung le explicó que la había llenado con los objetos que los cazadores solían llevar consigo cuando venían a este reino, y le preguntó tímidamente si eso serviría como pago. Do-woon se colgó la mochila al hombro y, tras considerar la oferta, asintió. Sosteniendo una piedra de portar que seguramente encontró en la bolsa, se despidió, asegurando que volvería pronto. Poco después, Do-woon se encontraba en las calles del mundo humano. Mientras caminaba, Oh-bong-soo, quien se había convertido en su guía exclusivo, le preguntó si estaba buscando a un despertado con habilidades de alquimia. Do-woon lo confirmó, especificando que necesitaba a alguien con experiencia. Bong-soo le dijo a Do-woon que confiara en él, explicándole que una sucursal de la Asociación de Alquimia había abierto en los suburbios el año pasado y que allí seguramente encontrarían algo. Mientras caminaban, Do-woon se fijó en que el joven llevaba pesas en sus muñecas y tobillos. Le preguntó por la razón y Bong-soo le respondió que estaba entrenando su resistencia. Con una admiración sincera, añadió que quería volverse tan fuerte como Do-woon. Do-woon se sorprendió ante el comentario. Bong-soo, con los ojos llenos de respeto, le dijo que era increíble. Alguien capaz de adentrarse en el reino de los demonios sin armas, lo que significaba que debía ser un cazador increíblemente poderoso. Con un gesto de aprobación, le aseguró que él también se esforzaba, comiendo mucho y haciendo un ejercicio para ser como él. Do-woon lo observó, pensando para sí mismo que el joven parecía haber crecido un poco, quizás por estar en plena adolescencia. Finalmente llegaron a su destino, frente a un edificio de ladrillos con un letrero que indicaba Asociación de Alquimia. Bong-soo anunció con orgullo que habían llegado. Le comentó a Do-woon que un tal gerente Kim se había unido recientemente y que tenía fama de ser muy hábil y de tener una buena personalidad. Justo en ese momento, la atención de Do-woon se desvió hacia un hombre de mediana edad que se encontraba cerca, hablando por teléfono con una expresión de pura angustia. Do-woon señaló en su dirección, intrigado. El hombre susurraba desesperadamente, mencionando que no se había retrasado en los pagos de intereses ni una sola vez en más de 20 años. Bong-soo suspiró al pensar que era otra llamada del prestamista. Do-woon repitió la palabra, extrañado. Bong-soo, con un gesto de resignación, le explicó que los préstamos eran algo común en este barrio y que aquel hombre, de hecho, había trabajado en la sucursal de Gold City durante 2 décadas, mientras el propio hombre seguía suplicando por el teléfono al borde de las lágrimas. Bong-soo continuó su explicación, añadiendo que no solo fue degradado y transferido, sino que su salario también había sufrido un recorte considerable. Al oír esto, Do-woon supuso lógicamente que, si lo habían degradado, el hombre debía haber cometido algún error grave. Sin embargo, Bong-soo negó con la cabeza, declarando que no creía que fuera el caso. Según los rumores que había escuchado, la historia era muy diferente. Cuando el gerente Kim trabajaba en Gold City, un supervisor de alto rango, un tal director An, malversaba continuamente los fondos destinados a ayudar a los suburbios. Al parecer, este director ya era conocido por sus prácticas corruptas, como robarse el crédito de los logros de sus subordinados. El gerente Kim, siendo un hombre recto, denunció la corrupción, lo que inevitablemente lo puso en el punto de mira del director. Como consecuencia, fue apartado de su puesto y enviado a esta sucursal remota. Justo mientras Bong-soo terminaba su relato, el propio gerente Kim apareció, caminando por la calle con una expresión de puro abatimiento, pero su desánimo fue interrumpido por un grito alegre. Era Bong-soo, quien lo saludó con un entusiasmo llamándolo tío gerente Kim. La cara de Kim se iluminó al reconocer al joven, le devolvió el saludo y le preguntó qué lo traía por allí, comentando con una sonrisa que parecía haber crecido un poco. Bong-soo, con su habitual energía, le explicó que no estaba solo y le presentó a Do-woon, diciendo que su hermano mayor estaba buscando a un alquimista. Mientras tanto, Do-woon evaluaba la situación en silencio, consciente de que los alquimistas de alto rango eran extremadamente raros. Comentó que no sabía que había gente así en el barrio. El gerente Kim, por su parte, le revolvió el pelo a Bong-soo con afecto, pensando para sí mismo lo admirable que era ver al chico bebiendo con tanto esfuerzo. Bong-soo se despidió rápidamente, diciendo que tenía que ir a hacer ejercicio. El gerente Kim le dijo que tuviera cuidado y luego invitó a Do-woon a pasar a la oficina. Dentro de la Asociación de Alquimia, un joven empleado, el asistente Park, se reclinaba en su silla, suspirando con hastío. Se quejaba para sus adentros de la desgracia de tener un jefe incompetente, lamentando que, en el mejor de los casos, solo cazadores de rango D venían a comprar pociones de bajo rango, lo que hacía imposible cualquier tipo de rendimiento significativo.
Con este panorama, estaba convencido de que un ascenso era algo inalcanzable en esta vida. En ese momento, la campanilla de la puerta sonó y el asistente Park se incorporó de un salto al ver entrar a su jefe. Con voz nerviosa, le preguntó al gerente si estaba allí. El gerente Kim empezó a ofrecerle algo de beber, pero Do-woon intervino con calma. Le dijo que no tenía tiempo que perder y quería directamente el grano. Mirándolo fijamente, le preguntó si era cierto que era un alquimista de rango A+. Acto seguido, le hizo una petición. ¿Podía fabricar agua purificada del salón de mana con mandrágora? Necesitaba 2 botellas. El gerente Kim se quedó sin palabras, tartamudeó que conseguir mandrágora en los suburbios era un disparate, y además exigió saber cómo conocía su rango. A pesar de su nerviosismo, admitió que, aunque tenía la habilidad para hacerlo, no disponían de un material tan increíblemente valioso en esa sucursal. Como única respuesta, Do-woon sacó de su mochila un paquete envuelto en tela y lo puso sobre el escritorio, preguntando si eso serviría. El gerente Kim lo cogió y al instante sus ojos se abrieron como platos. Una densa y poderosa energía mágica emanaba del contenido. Tartamudeando de la impresión, exclamó que aquello era sin duda raíces finas de mandrágora. Nunca había visto unas en tan perfecto estado, con una frescura que sugería que acababan de ser recolectadas. Do-woon añadió que pagaría la tarifa de fabricación con especialidades de la zona costera y le pidió que tasara todo lo que había en la mochila. Acto seguido, vació el contenido sobre la mesa. La incredulidad del gerente y su asistencia se convirtió en un shock absoluto. Ante ellos, había 3 perlas negras de grado S, un tesoro que ni siquiera la sede central había visto, almejas gigantes del reino demoníaco, que para su asombro todavía estaban vivas, y musgo rojo, el ingrediente principal para las pociones de alto grado, un objeto ultra raro que había sido descubierto hace muy poco tiempo. Con la mayor naturalidad del mundo, Do-woon preguntó si eso era suficiente para cubrir la tarifa de fabricación. El gerente Kim, casi gritando, le respondió que se olvidara de la tarifa. Lo que había traído era suficiente para comprar un edificio entero. Totalmente abrumado, le dijo al asistente Park que necesitaba ir al laboratorio a por el dispositivo de tasación. Park asintió, coincidiendo en que para objetos tan caros, usar un equipo de tasación era el procedimiento estándar. Mientras el asistente salía a toda prisa, la mirada de Do-woon se apostó en un frasco en una estantería que contenía una planta marchita suspendida en líquido. Con curiosidad, le preguntó al gerente por qué había dicho que no tenía mandrágora, cuando claramente había una justo allí. El gerente le restó importancia, explicando que esa estaba muerta desde hace unos 10 años y había perdido todos sus efectos medicinales. Admitió que, en su día a día, tuvo un gran interés por ellas. Sin embargo, Do-woon lo interrumpió, afirmando que, a diferencia de lo que pensaba, esa mandrágora en particular todavía estaba viva. El gerente, completamente confundido, le preguntó qué quería decir. Sin mediar más palabras, Do-woon tomó el frasco y, concentrándose, infuso una pequeña cantidad de mana en el recipiente. Al instante, una suave aura azul envolvió a la criatura marchita. Para el asombro de Kim, la mandrágora se movió ligeramente, reaccionando a la energía. Do-woon le reiteró con calma que estaba viva y que respondía al mana. El impacto fue total. El gerente Kim gritó, con el rostro desencajado por la sorpresa. Explicó que su energía mágica se había agotado, por lo que apenas se aferraba a la vida en un estado comatoso y que necesitaba más manas para recuperarse. Kim, aún en shock, protestó, asegurando que eso era imposible, ya que él mismo le había dado mucha mana sin obtener ninguna respuesta. Pero su protesta fue interrumpida abruptamente. La puerta de la oficina se abrió de par en par, revelando una figura imponente y siniestra. Era el director An, plaqueado por 2 asistentes de aspecto idéntico. Con una sonrisa socarrona saludó al gerente Kim, preguntándole cómo había estado. El gerente solo pudo tartamudear el título de su antiguo superior, petrificado por la sorpresa. El director An entró con aire de superioridad, mirando a su alrededor con desdén. Comentó que, como era de esperar de los suburbios, la oficina tenía un aspecto terrible. Kim, nervioso, le preguntó qué lo traía hasta allí. El director lo ignoró y su mirada se posó en los valiosos objetos que estaban sobre la mesa. Con una sonrisa de codicia, exclamó que había recibido el soplo de que unos objetos asombrosos habían llegado a esta zona. El gerente Kim, al ver la mirada del director, entendió la situación. Pensó para sí mismo si el asistente Park lo había contactado. El director se dirigió hacia él.
felicitándolo por su rapidez y presumiendo de que, a diferencia de King, él sí contaba con subordinados excelentes. Reveló que sus 2 asistentes eran despertados gemelos con la habilidad de teletransportación, lo que duplicaba su velocidad de movimiento. Luego su atención se centró en Do-woon. Le preguntó si era él quien había traído aquellos objetos. Do-woon, impasible, respondió con un simple ¿y qué? Con un aire de falsa amabilidad, el hombre se presentó como el director An Gi-hyun de la sucursal de Gold City de la Asociación de Alquimia y le hizo una oferta a Do-woon que fuera con él a Gold City, prometiendo que allí lo tratarían como se merecía. Pero Do-woon no se dejó engañar. Con una frialdad cortante respondió que estaba en medio de una buena conversación con el gerente Kim y que su interrupción era bastante molesta. El director, con una sonrisa forzada, insistió, diciendo que en un lugar tan apartado como ese no podría obtener un precio justo por sus tesoros. Le prometió que si firmaba un contrato de exclusividad con él, no solo se encargaría del bono de fichaje, sino también de los impuestos. Do-woon lo interrumpió de nuevo, pero esta vez su tono fue diferente. Con una sonrisa apenas perceptible, le preguntó si la protuberancia que obtenía junto a la nariz era una verruga. El director, desconcertado por el repentino cambio de tema, explotó en una carcajada sonora y burlona. La siguiente pregunta de Do-woon lo dejó helado. Le preguntó cuál era su relación con el tal An Deok. La mención de ese nombre lo sorprendió por completo y exclamó si conocía a su abuelo, el orgulloso ganador del Premio de la Paz de Oro. Pero para Do-woon, el nombre de An Deok no evocaba paz, sino un todo lleno de recuerdos oscuros y dolorosos. La imagen de un laboratorio infernal inundó su mente, el mismo, de niño, arrodillado en el suelo manchado de sangre, rodeado de los cuerpos de otros niños, víctimas de los mismos experimentos. El recuerdo de An Deok, con una sonrisa sádica, resonó en su cabeza. Lo oía burlarse de sus genes terribles, preguntándose dónde estaban esos bastardos, ni humanos ni nada, que buscaban a su mamá. Le recordaba amenazando con abrir un portal y arrojarlos a todos al reino de los demonios. De vuelta en el presente, la furia contenida de Do-woon estalló. Una poderosa aura de energía azul brotó de su cuerpo, golpeando al director An y lanzándolo al suelo. El director, retorciéndose de dolor, apenas pudo articular un quejido. Do-woon se cernió sobre él, con los ojos brillando con una luz fría y peligrosa. Le preguntó si era la misma clase de persona que su abuelo, si también aplastaba a la gente con su poder y tomaba lo que quería movido por la codicia. El director, aterrorizado, tartamudeó sin saber qué decir. Con una voz cargada de amenaza, Do-woon le advirtió que más le valía responder bien a su siguiente pregunta. La tensión en la sala era casi insoportable y entonces formuló la pregunta que ardía en lo más profundo de su ser. ¿El Instituto de Investigación TDA todavía existe? Aterrorizado, el director An apenas pudo procesar la pregunta, tartamudeando el nombre de aquella organización olvidada que creía enterrada en el pasado. Insistió en que nunca había oído hablar de TDA, pero Do-woon, de pie frente a él y envuelto en un aura de poder abrumadora, no se dejó engañar, le presionó, preguntándole si de verdad no conocía el Instituto de Investigación Ilegal de Quimeras, donde su propio abuelo había trabajado como investigador principal. La revelación dejó al gerente Kim, que observaba desde la distancia, completamente atónito. No podía creer lo que oía. El aclamado An Deok, ganador del Premio de la Paz de Oro, había estado involucrado en un centro de investigación ilegal. Aquí ya me perdí, porque se supone que las quimeras son algo aceptado en ese mundo. Supondré que el público no lo sabe y rechazaría esos experimentos porque creen que solo son monstruos y no personas. Temblando de rabia y miedo, el director exigió a Do-woon que no insultara a los difuntos. Con fervor, defendió el legado de su abuelo, afirmando que había dedicado su vida a la investigación y a formar a las futuras generaciones en la universidad. Contó cómo, tras su jubilación, donó toda su fortuna a las familias de las víctimas de los portales, un acto de generosidad que, según él, le valió el prestigioso Premio de la Paz de Oro. Do-woon respondió con una sonrisa helada y cargada de cinismo. Le recordó que todos esos actos de caridad ocurrieron después de haber acabado con la vida de innumerables niños en secreto. Supuso con un sarcasmo mordaz que su abuelo simplemente estaba arrepintiéndose en público de los pecados que había cometido en privado. Cambiando de tema, pero sin perder la intensidad de su mirada, Do-woon comentó que le parecía extraño que su abuelo, siendo un despertado, hubiera muerto antes de lo esperado. Entonces, con una calma aterradora, le preguntó si su prematura muerte no se debería a las secuelas de haberse caído por una ventana. El director se estremeció violentamente, el pánico reflejado en sus ojos.
le preguntó a Do-Won cómo podía saber de un incidente que nunca se había hecho público. La respuesta de Do-Won fue tan simple como devastadora. Con una voz carente de emoción, confesó que fue él quien lo empujó. Un flashback fugaz pero vívido mostró la imagen de Ahn Bok-yeok cayendo a través de los cristales de una ventana. Do-Won explicó sus motivos. Aquel hombre secuestraba niños para convertirlos en quimeras y amenazaba con arrojarlos a los portales. Por eso, él mismo le había empujado hacia su final. De vuelta en el presente, frente a un director completamente horrorizado, Do-Won le dijo que le daría una oportunidad. Le ordenó que, en cuanto regresara, investigara a fondo a Ahn Bok-yeok y el Instituto de Investigación TDA, y le dejó una promesa ominosa. Cuando llegara el momento, volvería a buscarlo. Con la confrontación terminada, la mente de Do-Won viajó al pasado. Le pareció increíble haberse encontrado con el nieto de Ahn Bok-yeok en un lugar como este. Recordó que tenía solo 9 años cuando comenzaron los crueles experimentos biológicos con quimeras en su cuerpo. La monstrificación, como lo llamaban, empezó en su veintena, un periodo oscuro y confuso del que apenas conservaba recuerdos nítidos. Su mente evocaba las imágenes de un mundo salvaje y desolado, donde, despojado de su voluntad y raciocinio, se limitaba a seguir órdenes y actuar por puro instinto, luchando sin cesar. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un suave golpe en la puerta. Era el gerente Kim, quien entraba sonriente con 2 frascos de un líquido verde brillante, disculpándose por la espera. Con orgullo, le presentó el resultado de su trabajo: agua purificadora del salón de Mana, elaborada con la esencia de mandrágora. Do-Won, con una media sonrisa, reconoció que había sido increíblemente rápido, tal como se esperaba de un alquimista de grado A+. El gerente, halagado, explicó que la calidad de los materiales que le había proporcionado era tan excepcional que el proceso había sido muy sencillo. Acto seguido, sacó una calculadora, dispuesto a pagarle por los ingredientes restantes. Observándolo, Do-Won pensó que no solo era un hombre hábil, sino también parecía tener un buen corazón. Fue entonces cuando le hizo una propuesta inesperada. Le ofreció quedarse con todos los materiales de combinación restantes a cambio de que el gerente Kim firmara un contrato personal con él por unos 10 años. La idea era que él se encargaría de conseguir los ingredientes y el gerente Kim solo tendría que realizar las combinaciones. El gerente apenas podía creer su propuesta, preguntándose si de verdad le daría todo eso a cambio de un contrato de exclusividad. Do-Won, imperturbable, le recordó que él mismo le había dicho que con esos materiales se podía comprar un edificio entero y que le parecía un buen trato. Al oír la confirmación, el gerente Kim no pudo contener la emoción y rompió a llorar de alegría, dejando a Do-Won un tanto perplejo, preguntándose por qué estaba llorando. Con lágrimas en los ojos, el gerente Kim se sinceró por completo ante Do-Won. Le confesó que, en realidad, él también era de los suburbios. Un torbellino de dolorosos recuerdos inundó su mente, revivió su infancia, marcada por la desesperación de sus padres al recurrir a prestamistas. Dio de nuevo a los cobradores de deudas irrumpiendo en su hogar y se recordó a sí mismo, de niño, prometiendo que él sería a cargo de todo. A pesar de haber estudiado y luchado sin descanso durante toda su vida, sentía que nunca había logrado escapar de aquel círculo de pobreza. Abrumado por la generosidad de Do-Won, se preguntó entre sollozos cómo podría algún día pagarle por un acto de bondad tan inmenso. Do-Won, con una calma serena, le dijo que no se preocupara por eso. El gerente Kim, incapaz de contener su gratitud, le dio las gracias una y otra vez, haciendo una profunda reverencia. Do-Won aceptó su gratitud y le pidió que, de ahora en adelante, cuidara de él, advirtiéndole que tendría bastantes encargos que hacerle. Con su nuevo aliado asegurado, Do-Won se preparó para partir. Se preguntó si era hora de volver, mientras su mente viajaba de regreso a la reina de los demonios, esperando que no hubiera ocurrido nada malo durante su ausencia. La escena cambió bruscamente a un paisaje desolado y rocoso. Do-Won se encontraba con una dificultad, lamentando que todo había sido un error suyo. Se culpó por no haber previsto que Jia pudiera entrar en un estado de furia incontrolable. Se acercó a una figura monstruosa que llevaba una máscara de calavera, su hermana Jia, y le suplicó que volviera en sí, pero ella solo le respondió con un gruñido gutural antes de lanzarse al ataque con una violencia devastadora. El impacto fue brutal, enviando a Do-Won a estrellarse contra las rocas. Mientras el cuervo se sentaba, se lamentó para sus adentros, creyendo que había llegado demasiado tarde.
En ese momento, Nari y Ko llegaron corriendo, presas del pánico. Nari le preguntó a Yu-Byung si se encontraba bien, mientras Ko le reprendía por haberse dejado golpear de esa manera. Yu-Byung, con un esfuerzo sobrehumano, se puso de pie y le aseguró a Nari que no se preocupara, mientras en su interior reafirmaba las promesas que le había hecho a Do-won. Recordó que ya le habían salvado la vida una vez y con una determinación renovada se preparó para el enfrentamiento. Se lanzó una vez más hacia su hermana, deseándole que, en su próxima vida, pudiera ser feliz. En ese instante, desde el cielo, cayó una gigantesca medusa que envolvió por completo a Jia y detuvo el combate. Yu-Byung, atónito, no puede entender qué era aquella cosa. Sobre la cima de la criatura, Do-won estaba sentado con las piernas cruzadas, observando la escena con total tranquilidad. Se preguntó en voz alta si Jia se habría desmayado con tan poco. Al verlo, Nari exclamó su nombre con alegría. Los tentáculos de la criatura envolvieron a Jia, inmovilizándola con suavidad. Yu-Byung, desesperado, le gritó a Do-won que tuviera cuidado, y ella era su hermana. Sin inmutarse, Do-won comentó lo blandita que era la criatura y le preguntó a Yu-Byung si conocía alguna otra forma de calmarla. Derrotado, Yu-Byung solo pudo preguntar por la medicina. Do-won sonrió, le aseguró que, por supuesto, la había conseguido. Mostró los 2 frascos con el líquido verde y le indicó que le diera uno a Jia rápidamente, añadiendo que el otro era para él. Más tarde, junto a una hoguera crepitante, los 2 frascos vacíos descansaban sobre una roca. Ko dormía plácidamente, mientras que, en el nido de Yu-Byung, Nari y Jia descansaban una al lado de la otra. Lentamente, Jia abrió los ojos. Su mirada ya no estaba llena de furia, sino de una calma confusa. Observó a la niña que dormía a su lado y se preguntó si todo aquello no era más que un sueño. La noche envolvió a Yu-Byung y a Cheon-do-won, quienes se sentaban en silencio frente al calor crepitante de una hoguera, cada uno perdido en sus pensamientos. De repente, la calma se rompió. Detrás de ellos, Jia se despertó con una exclamación de sorpresa, exigiendo saber con urgencia quiénes eran las personas que la rodeaban. El alboroto despertó a la pequeña Nari, quien, frotándose los ojos con sueño, se preguntó en voz alta si su tía Gorrión ya se había despertado. Al ver a Jia despierta, Nari se llenó de alegría y corrió hacia ella. Su hermano Yu-Byung le ofreció a Jia que revisara su salón de mana. La sugerencia la dejó atónita. La mujer se llevó las manos al pecho, donde una suave luz azul comenzó a brillar, y con una mezcla de sorpresa y alivio, se dio cuenta de que su poder había vuelto a la normalidad. Confundida, Jia se giró hacia Yu-Byung, preguntándole qué había sucedido y quiénes eran todas esas personas. Yu-Byung intervino, extrañado de que Jia no reconociera a Do-won, recordándole que ella misma había cantado sobre lo mucho que deseaba verlo. Un pensamiento fugaz cruzó la mente de Jia, quien, con un atisbo de reconocimiento, le preguntó si acaso él era el número 17. Desde el otro lado de la hoguera, Yu-Byung le confirmó que así era. Conmovido, pensó para sí mismo que aquel hombre los había salvado una vez más. Sin embargo, Do-won interrumpió el motivo del reencuentro para preguntar si quedaba más musgo rojo. Jia, con un suspiro, comentó que el antiguo número 17 realmente no tenía nada de empatía. En ese momento, Jia se quitó la máscara de calavera, revelando un rostro sonriente y lleno de gratitud, con la luz de las estrellas reflejada en sus ojos, y dio las gracias a Do-won por haberlo salvado. La atención del grupo fue desviada por Nari, quien señaló con asombro hacia el mar. Algo brillaba intensamente en la distancia, capturando la mirada de todos. Jia le explicó que se trataba de un hada del mar. Aclaró que, aunque le daba ese apodo, en realidad era un monstruo con forma de caballito de mar que vivía en las profundidades. Recibió ese nombre porque, al subir a la superficie para jugar durante la noche, su apariencia era tan mágica como la de un hada. Jia añadió que esas criaturas regresaban a su hogar al amanecer y que si alguien las seguía, podría encontrar un cuarzo amarillo brillante. La palabra cuarzo resonó en la mente de Do-won, quien recordó de golpe que ese había sido su propósito original al venir a la costa. Con una nueva determinación, preguntó cuánto tiempo faltaba para el amanecer. Yu-Byung estimó que no tardaría mucho. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Do-won, mientras comentaba que, después de mucho tiempo, por fin volvería a nadar en el mar. Lejos de allí, en una moderna y oscura acera de juntas, un hombre de cabello plateado conocido como el director An, sí, alguien más con el mismo apellido que el bastardo de antes, preguntaba por el paradero de una criatura mecánica. Un subordinado le informó que 10 cazadores de rango B la habían avistado en el bosque, pero no habían logrado capturarla, y que actualmente parecía estar escondida en la zona costera.
Otro empleado añadió un dato alarmante. Recientemente, los cazadores de rango A que habían ido a esa misma zona costera habían regresado con una extraña pérdida de memoria, aunque los dispositivos de rastreo aún conservaban la ubicación de la criatura. Justo en ese instante, el teléfono del director Ang comenzó a sonar. Al contestar, saludó a su interlocutor, el otro director Ang, confirmando que había pasado un tiempo. El director le dijo que tenía algo que preguntarle, pero el hombre al otro lado de la línea se adelantó con una pregunta propia. Una que lo el ambiente. Quería saber si el director Ang conocía el Instituto de Investigación TDA. El hombre, visiblemente alterado, negó rotundamente, afirmando que su instituto, Hanbit, no era esa clase de lugar. Con la voz temblorosa, defendió el honor de su mentor, explicando que el profesor Ambo Deok siempre le había enseñado a ser un investigador íntegro y honesto. El hombre, que se reveló como Han Myeon-duk, se quedó sumido en sus pensamientos. No puede entender cómo el nombre de un laboratorio ilegal y no registrado había salido de la boca del nieto de su propio maestro. Su inquietud fue interrumpida por un golpe de la puerta. Un asistente entró con un maletín, exclamando eufórico que el experimento había sido un éxito. Siguiendo las instrucciones del director, había logrado crear algo nuevo, una combinación de metal líquido y mandrágora. Al abrir el maletín, se reveló una pequeña criatura contenida en un tubo, una fusión de ambos elementos que respiraba suavemente. Han Myeon-duk la observó con fascinación, comentó para sí mismo que la combinación parecía haber salido bien. Sabía que las mandrágoras poseían un sentido de parentesco excepcionalmente fuerte y que el metal líquido tenía una poderosa propiedad de cohesión. Por lo tanto, una quimera que combinara ambos elementos sería capaz de encontrar a la criatura mecánica mucho más rápido que cualquier dispositivo de rastreo. Con una nueva y frenética determinación, ordenó que se triplicara la recompensa y se emitiera un aviso para reclutar cazadores de élites de clase A. Estaba decidido a encontrar a su obra maestra sin importar el costo. Mientras tanto, en la costa del reino de los demonios, Yu-byung recordaba la conversación del día anterior. Bajo un cielo estrellado, se encontraban sentados en silencio frente al calor de una hoguera. Do-bun rompió el silencio, sugiriendo que Yu-byung y su hermana deberían visitar su casa. Mencionó que tenía un cocinero bastante bueno, aunque añadió en voz baja que era calvo. Yu-byung, sorprendido, le preguntó si de edad estaba viviendo en el reino de los demonios. Do-bun respondió con calma que, en realidad, el lugar era bastante agradable una vez que uno se acostumbraba. Yu-byung no entendía por qué se quedaría allí si tenía la capacidad de volver al mundo humano. Do-bun le preguntó directamente si quería regresar. Con la mirada perdida en las llamas, fue Yu-byung quien respondió, explicando que no guardaba recuerdos particularmente buenos en ese lugar, mientras la imagen de él y su hermana Jia, pequeños y desamparados, acurrucados en un callejón, le venía a la mente. Aún así, admitió que a veces se preguntaba cómo habría cambiado. Entonces, Do-bun le ofreció una luz de esperanza. Le dijo que quizás podría librarlo del hechizo que pesaba sobre su cuerpo. Yu-byung se giró, atónito, preguntándole cómo era posible. Do-bun le explicó que el alquimista que preparó el agua purificada, el gerente King, era bastante hábil. Tenía la intención de pedirle que investigara los hechizos. Finalmente, le dijo a Yu-byung que le hiciera saber si estaba interesado, recordándole que había una gran diferencia entre no querer ir y no poder ir, aunque le advirtió que no se hiciera demasiadas ilusiones. Conmovido, Yu-byung no pudo contener sus emociones por más tiempo, y con la voz quebrada, le preguntó a Do-bun por qué. Quería entender por qué siempre los ayudaba, cuando ellos nunca habían hecho nada por él. Do-bun se tomó un momento antes de responder. Con la mirada perdida en las crepitantes llamas de la hoguera, le explicó que, en realidad, era simplemente que observar a los dos hermanos le había hecho preguntas, le había hecho preguntarse algunas cosas. Le hizo cuestionarse si realmente existía algo en este mundo que fuera más importante que la simple supervivencia. Confesó que había pensado que, para ayudarlos, quizás podría encontrar la respuesta a esa pregunta. La conversación quedó suspendida en el aire y la escena cambió con la luz del día. En la orilla del mar, Yu-byung notó algo en las aguas, anunciando que algo estaba a punto de subir a la superficie. De repente, Jia salió disparada del agua, elevándose por los aires con sus alas. Le gritó a su hermano que se preparara para atrapar lo que iba a lanzar. Con un movimiento certero, le lanzó una cuerda de energía dorada. Yu-byung la atrapó, pero se sorprendió por la fuerza del tirón. Jia, desde el cielo, le gritó que tirara con todas sus fuerzas. Yu-byung se esforzó, preguntándose por qué era tan increíblemente pesado. Con un último gran esfuerzo, logró sacar una red gigantesca del agua, llena hasta el borde de un brillante cuarzo amarillo.
Yubion se quedó sin palabras al ver el resultado y preguntó si él solo había extraído todo eso. Mientras tanto, Tobun y Nari disfrutaban de un refrescante baño en el mar. Tobun comentó lo divertido que había sido, admitiendo que había pasado mucho tiempo desde la última vez que había nadado. Nari, chapoteando alegremente, le respondió que ella también se la había pasado muy bien. Bajo la superficie, siguieron a las hadas del mar, que los guiaron a través de un paisaje submarino de ensueño. Nari observó maravillada, pensando que el hogar de las criaturas parecía un auténtico palacio amarillo. De vuelta a la playa, Nari expresó su deseo de volver a hacerlo en otra ocasión. Tobun estuvo de acuerdo, pero le indicó que ya era hora de marcharse. Sin embargo, se encontraron con un problema logístico. Yubion, observando la inmensa montaña de cuarzo, le preguntó a Tobun cómo planeaba mover todo aquello hasta la zona del bosque. Tobun admitió que eso era algo en lo que tendría que empezar a pensar. De repente, su atención fue capturada por una figura en el cielo. Un majestuoso pájaro de pico del oro, con un plumaje azul y púrpura, surcaba el aire. Tobun lo reconoció de inmediato, extrañado de ver a una criatura que normalmente vive en bandadas volando completamente sola. Jie y Sasa también lo vieron, y la niña exclamó lo bonito que era, pero Yubion, con un tono serio, le advirtió que solo parecía bonito desde la distancia. Le explicó que, si se acercaba, cambiaría de opinión, ya que esas criaturas medían más de 4 metros de largo y tenían un temperamento extremadamente violento. Concluyó su advertencia explicando que, debido a su ferocidad, incluso ellos intentaban no meterse con esas criaturas. Yubion miró a Tobun con una expresión de pánico, rogándole con la mirada que no le dijera que estaba pensando en hacer lo que él creía. Pero Tobun simplemente sonrió, confirmando las sospechas de su amigo. Comentó con calma que justo estaba pensando que necesitaba un camión y que esta situación era perfecta. Mientras tanto, de vuelta en el lugar del bosque, Nangiseok se encontraba en un estado de profunda meditación. Las 3 pequeñas mandrágoras lo observaban desde su huerto, mientras una serena aura de mana lo envolvía. Giseok podía sentir claramente cómo su núcleo de mana se había expandido. Con una enorme sonrisa de satisfacción, pensó que, a este ritmo, convertirse en un cazador de clase A podría dejar de ser solo un sueño. Sin embargo, la calma le hizo preguntarse cuándo volvería su hermano mayor. Su concentración fue interrumpida por un sonido metálico. Una extraña criatura, la mandrágora metálica de antes, aterrizó torpemente en el claro. Giseok se quedó perplejo, preguntándose qué era exactamente esa cosa. Antes de que pudiera reaccionar, un grupo de 3 hombres vestidos con equipo táctico oscuro apareció en el bosque. Su líder se dirigió a la criatura metálica con tono amenazante, ordenándole que borrara esa expresión de su cara o la derretiría. Sin embargo, su atención se desvió rápidamente. El hombre se quedó mirando a Giseok y una sonrisa burlona se dibujó en su rostro. Preguntó si no era Nangiseok, mofándose de su cabeza calva y de su ropa andrajosa, preguntándole si ahora se había convertido en una especie de hombre salvaje. Las risas de sus compañeros llenaron el aire y Giseok, avergonzado, se cubrió la cabeza. Reconoció a aquellos hombres, eran los matones de clase A, los que se había topado cuando fue a inscribirse para el examen. El recuerdo de su humillación volvió a él con fuerza, ellos burlándose de su 7º fracaso, diciéndole que se rindiera. Lleno de rabia, Giseok se preguntó qué demonios estaban haciendo tan lejos de la civilización. Justo en ese momento, las 3 mandrágoras se interpusieron frente a él y los intrusos, adoptando una postura protectora. La sorpresa de los matones se convirtió rápidamente en codicia. Uno de ellos susurró, incrédulo, que se trataba de mandrágoras salvajes, y se preguntó cuánto podrían valer las 3. El líder se agachó, intentando atraer a las pequeñas criaturas con una voz falsamente tranquilizadora, preguntándoles si estaban enfadadas porque habían invadido su territorio. Pero Giseok sabía que no podía permitir que les pusieran las manos encima, sabía lo mucho que su hermano las apreciaba, y sintió la imperiosa necesidad de protegerlas. La mandrágora más grande, sin embargo, no necesitaba su ayuda. Con un resoplido de indignación, la pequeña planta dio un pisotón y desató una oleada de poder que sacudió la arena, enviando a los 3 matones por los aires. Cayeron al suelo, en medio de una nube de polvo. Completamente desorientados, se preguntaban qué estaba pasando, si se trataba de un terremoto. Sin embargo, la realidad era otra realmente. Era Jia y Yubion quienes habían llegado al lugar. Jia le preguntó a su hermano si ese era el lugar correcto, y luego se fijó en los hombres caídos, preguntándose quiénes eran. Yubion, por su parte, comentó que no podía haber muchas cosas en esa zona del bosque, suponiendo que debían ser invitados.
la escena vuelve a cambiar, llevándonos de vuelta a los cielos, donde el gigantesco pájaro de pico del oro volaba con dificultad. Sobre su lomo, Nari, que iba sentada detrás de Dogun, se quejó de que el señor pájaro era demasiado lento. Dogun, que guiaba a la criatura mientras ésta transportaba la red llena de cuarzo, reflexionó para sí mismo. Se preguntó si tal vez había sido demasiado duro al domarlo, admitiendo que empezaba a sentirse un poco mal por ello. Con las manos temblando sin control, Nam Gi-seok se agarró la cabeza con desesperación, preguntándose frenéticamente por qué estaba ocurriendo todo aquello de repente. Sus ojos se abrieron de par en par al vislumbrar dos imponentes figuras que se acercaban. No podía creerlo. Reconoció de inmediato a la mujer con la enigmática máscara de calavera y al hombre con cabeza de águila. Eran los monstruos de clase desastre que, según se decía, habitaban la lejana zona costera. Un sudor frío recorrió su espalda mientras se preguntaba qué hacían ellos aquí. Un terrible presentimiento lo invadió. Recordó con pavor que él mismo les había sugerido a todos ir a la zona costera justo antes. Pero lo más alarmante era que Chon-Do-gun y la pequeña Nari se habían marchado precisamente en esa dirección. El pánico se apoderó de él al pensar que algo malo podrían haberles ocurrido. Si ese era el caso, se dijo a sí mismo, no le quedaría más remedio que tragarse su orgullo y aliarse con aquellos matones para enfrentarse a la amenaza. Sin embargo, justo cuando terminaba de formular su plan, todos los matones fueron enviados violentamente por los aires, al Jia pasar por allí. Ella se inclinó sobre el aterrorizado Gi-seok y, con una voz curiosa, le preguntó si él era el cocinero de Chon-Do-gun. Ella le frotó la brillante calva, comentando que, a juzgar por el pelo, o más bien por la falta de él, suponía que sí lo era. Gi-seok soltó un grito ahogado y retrocedió, completamente desconcertado, no solo por el extraño gesto, sino porque no podía creer que el monstruo pudiera hablar. Tras el shock inicial, su mente comenzó a procesar la pregunta. Se detuvo en seco, repitiendo para sus adentros las palabras de la criatura. Le preguntó si acaso conocía a su gran hermano. Fue entonces cuando el hombre águila, Yu-byung, intervino con calma, confirmando que Chon-Do-gun era, de hecho, su amigo. La revelación dejó a Gi-seok sin palabras. ¿Un monstruo de clase desastre? ¿Amigo de su gran hermano? Se preguntó qué clase de vida de increíble había llevado Do-gun para forjar semejantes alianzas. La atención de Yu-byung se desvió hacia los hombres inconscientes en el suelo, comentando que no parecían ser invitados. Gi-seok tartamudeó por un instante. Pero de repente, una idea brillante y maliciosa cruzó su mente. Una sonrisa astuta se dibujó en su rostro mientras veía la oportunidad perfecta para quedar bien. Con una convicción fingida, declaró que aquellos tipos no eran más que unos ladrones que habían intentado robar las valiosas mandrágoras de Do-gun, una acusación que llenó de pánico a los malhechores al despertar. Una hora más tarde, la escena cambió por completo. Desde el cielo, Do-gun y Nari descendían a toda velocidad, transportados por el gigantesco pájaro azul. Aterrizaron suavemente en el claro, y Do-gun suspiró con alivio, exclamando que no había nada como estar en casa. El enorme pájaro, exhausto, se desplomó en el suelo, murmurando que el viaje le había dejado sin fuerzas. Do-gun se preguntó en voz alta si el cuarzo que transportaba había sido tan pesado. Se acercó a la criatura y le dio unas palmaditas en la cabeza, diciéndole que había trabajado duro y que ya podía descansar. A poca distancia, Yu-byung y Jia observaban la escena. Jia expresó su asombro, maravillada de que Do-gun realmente hubiera logrado domar a la criatura. Yu-byung, sin embargo, comentó que era de esperar, ya que, después de todo, se trataba de Chon-Do-gun. Mientras tanto, Ku se tambaleaba sobre el lomo del pájaro, quejándose del mareo y de lo mucho que había pasado desde la última vez que había volado tan alto, y se quedó sin aliento. Abajo, en el claro, los tres matones que habían intentado robar a las mandrágoras estaban ahora atados a un gran árbol con enredaderas, completamente inmovilizados. El pequeño ser no pudo evitar gritar de la sorpresa. Do-gun también se percató de la escena, preguntándose qué estaba pasando y por qué tres cazadores de clase A se encontraban en esa situación. Yu-byung supuso que probablemente habían intentado robar a la mandrágora, pero Do-gun, con el ceño fruncido, sintió que algo en toda esa historia resultaba muy sospechoso. Yu-byung y Jia ascendieron, preparándose para contarle la verdad. Sin embargo, para no preocupar a la pequeña Nari, Jia se acercó a ella y le preguntó si podía darle un recorrido por su casa, mencionando que había oído que el valle cercano era especialmente bonito. Nari, encantada, aceptó de inmediato, añadiendo que también había una cascada preciosa y que podía enseñarla a pescar. Mientras ambas se alejaban de la mano,
Yu-byung le explicó a Do-won que aquellos hombres habían sido contratados por el Instituto de Investigación Hanbit y que, al parecer, seguían buscando a Kinari. El nombre Hanbit resonó en la mente de Do-won, quien recordó de inmediato que ese era el mismo laboratorio del que Nam Gi-seok había obtenido el rastreador de localización tiempo atrás. Vemos el encuentro pasado de Nam Gi-seok, quien observaba un dispositivo de rastreo. Con una calma inquietante, Chon Do-won pensaba para sí mismo que ya esperaba la llegada de más cazadores. El dispositivo mostraba una clara señal, confirmando sus sospechas. Kinari tenía implantado un dispositivo de rastreo especial, uno tan avanzado que funcionaba incluso dentro del reino de los demonios. Desconcertado por la revelación de Yu-byung, se preguntaba cómo era posible que los hubieran encontrado. Recordó que él y Nari habían estado en la zona costera, muy lejos de allí. Yu-byung, con un gesto de culpabilidad, comenzó a explicar. Sostuvo en su mano una pequeña criatura de metal líquido con hojas de mandrágora, revelando que la culpa era probablemente de ese pequeño ser. Do-won comprendió al instante la implicación. El Instituto Hanbit había creado una quimera, combinando una mandrágora con metal líquido con el único propósito de rastrear a Kinari. Yu-byung lo confirmó, explicando que los metales líquidos de las quimeras estaban diseñados para atraerse mutuamente. Así, la pequeña criatura metálica había llegado a la zona del bosque en su búsqueda, pero en lugar de encontrar a Nari, fue atraída por sus parientes más cercanos, las mandrágoras que Do-won cultivaba en su jardín. De esa forma, terminó por casualidad en su casa. Yu-byung añadió un dato preocupante. Los cazadores del instituto sabían que su próximo objetivo era la zona costera, lo que demostraba que no se rendirían tan fácilmente en su misión de capturar a Nari. Do-won suspiró, fastidiado por la situación. Estaba claro que necesitaba pensar en una contramedida. Sin embargo, sus pensamientos fueron interrumpidos por los gruñidos indignados de sus tres mandrágoras. Se giró para ver qué les ocurría y las encontró con una expresión de enfado, como si le estuvieran exigiendo algo. Una sonrisa divertida se dibujó en su rostro al comprender lo que querían. Le estaban pidiendo que les entregaran a su pariente, la criatura metálica, porque, aunque fuera una quimera, seguía siendo de su misma especie. Con un gesto amable, Do-won se preparó para entregarles la pequeña criatura, pero la mandrágora principal le exigió algo más. Do-won se quedó perplejo por un momento, hasta que un vago recuerdo le vino a la mente. Rebuscó en su bolsillo y sacó la otra que tenía el gerente gordito, una versión mucho más marchita y triste de la primera. Se preguntó cómo era posible que las mandrágoras supieran que él la tenía guardada. Yu-byung observó a las dos criaturas, comentando lo lamentable que era su estado, y le preguntó a Do-won de dónde había sacado la segunda. Un breve recuerdo cruzó la mente de Do-won. Se vio a sí mismo en la asociación de alquimistas, recibiendo la marchita mandrágora del gerente King. Le explicó que la criatura había sido criada por un alquimista y que él había aceptado cuidarla, pensando que sería lo mejor para ella. Con una petición sincera le había pedido entre lágrimas a Do-won que la cuidara bien, a lo que él había prometido que lo haría. De vuelta en el presente, las mandrágoras se pusieron a trabajar de inmediato, cavando dos nuevos agujeros en su huerto para sus nuevos compañeros. Las dos criaturas, con un aspecto desolado, se dejaron caer en sus nuevos hogares, pero entonces la mandrágora marchita comenzó a brillar intensamente. En un instante su cuerpo comenzó a regenerarse. Ambas se acurrucaron en la tierra, rebosantes de felicidad. Yu-byung, conmovido, exclamó que el amor que sentían por los de su propia especie era realmente asombroso. Do-won añadió que, afortunadamente, no habrá disputas territoriales y que se adaptarían rápidamente. Con ese asunto resuelto, se dio cuenta de algo. Le preguntó a Yu-byung si había visto a Nam Gi-seok, comentando que ya debería haber regresado. Justo en ese instante, un grito ensordecedor resonó desde el cielo. Era Gi-seok, que gritaba en nombre de su gran hermano, con todas sus fuerzas. Do-won alzó la vista, sorprendido, y vio a Jia volando hacia ellos. La mujer alada llevaba a una divertida Nari bajo un brazo y a un desesperado Gi-seok sujeto por la ropa con la otra mano. Gi-seok aterrizó y corrió hacia Do-won con lágrimas en los ojos, gritando lo preocupado que había estado. Do-won, con una expresión de indiferencia, le detuvo el paso con una mano en la cara, preguntándole por su deplorable aspecto. Jia explicó entonces que lo había encontrado solo en el agua, siendo mordisqueado patéticamente por unos peces. Gi-seok, entre risas nerviosas, intentó justificarse diciendo que solo trataba de conseguir algo de comida para los amigos de su hermano. Añadió con entusiasmo que la tía Gorrión lo había salvado con mucho estilo.
Recuperado del susto, Giseok se recompuso y con su habitual energía de cocinero anunció que si esperaban un poco, les prepararía algo delicioso. Sin embargo, al girarse, se topó cara a cara con un gigantesco pájaro azul que descansaba en el claro. El pánico se apoderó de él y soltó un grito ahogado preguntándose qué hace allí un loro cacatúa. Do-woon, con su calma habitual, le dijo que se lo explicaría más tarde y que, por ahora, lo primero era comer. Giseok, disciplinado como siempre, aceptó de inmediato, y en ese momento los ojos de Nari brillaron de emoción mientras observaba a los nuevos inquilinos. Se acercó a la pequeña mandrágora metálica. La niña la observó en silencio, sin mostrar ninguna emoción en particular. Con una delicadeza inesperada, alzó la mano y tocó suavemente la hoja de la criatura, como si le estuviera transmitiendo un mensaje silencioso. Con ese gesto, una expresión de preocupación se dibujó en el rostro de Nari. Poco después, el delicioso aroma de la comida inundó el claro. Yubyun y Gia, con los ojos brillantes de la emoción, exclamaron al unísono que la cena por fin estaba lista. La visión del plato los dejó sin aliento. Nam Gi-seok, con el pecho hinchado de orgullo, presentó su obra maestra, un arroz con curry y kimchi especial, cocido a fuego lento durante horas, como si fuera un caldo de huesos. Con una confianza de chef consumado, Gi-seok explicó su proceso. Aunque había usado curry instantáneo y kimchi comprado en una tienda, había puesto todo su empeño en la preparación. Cortó generosamente el kimchi, la carne de cerdo y una variedad de verduras, y lo removió sin parar durante una hora entera para asegurarse de que no se quemara. Con todo listo, Do-woon comentó que olía de maravilla e invitó a todos a probarlo. Mientras el grupo se sentaba en la mesa, Gi-seok los observaba desde la distancia, con el corazón en un puño, esperando que su plato fuera del agrado de todos. Gia fue la primera en probarlo, y su reacción fue instantánea y explosiva. Una explosión de sabor inundó su paladar, haciéndola sentir como si estuviera presenciando el legendario encuentro entre el Oriente y Occidente. Yubyun tampoco se quedó atrás, gritó de placer, declarando que, aunque era un poco picante, era un picante delicioso. Do-woon observaba a sus dos amigos, pensando para sus adentros que sus reacciones eran tan exageradas que parecían sacadas de una comedia. Sin embargo, en medio de la algarabía, notó algo extraño. Se giró hacia Nari y le preguntó con curiosidad por qué no estaba comiendo. La niña, con la mirada perdida y una expresión ausente, le respondió que no tenía apetito y que prefería irse a dormir. Se levantó de la mesa y se dirigió a la cabaña sin decir nada más. Do-woon lo observó marcharse, pensando que la presencia de la quimera metálica debía de estar preocupándola. Se preguntó si debería darle alguna tarea para mantener su mente ocupada. Más tarde, bajo la luz de la luna llena, las dos mandrágoras metálicas dormitaban pacíficamente en el huerto. De repente, una de ellas se despertó, como si hubiera sentido algo. Mientras Yubyun y Gia descansaban junto a la mesa, completamente satisfechos tras la abundante cena, el hombre águila comentó que hacía mucho tiempo que no comían tanto. Gia estuvo de acuerdo, bromeando con que se sentía menos como un pájaro y más como un cerdo. Do-woon, divertido por su camaradería, le sugirió que, para ayudar a la digestión, podían empezar a construir la valla. Los dos amigos, llenos de una energía renovada, se pusieron de pie de un salto y aceptaron con entusiasmo, declarando que ellos se encargarían de cortar el cuarzo. Pero justo en ese momento, la expresión de Do-woon cambió por completo. Una extraña energía azul comenzó a emanar desde el interior de la cabaña. Se giró bruscamente, con los ojos abiertos por la sorpresa y la incredulidad. Era un portal. Dentro de la cabaña, Nari se encontraba de pie frente a un vórtice oscuro que giraba en el suelo. La energía del portal se envolvía mientras se preparaba para entrar. Se dijo a sí misma que si se quedaba allí, su tío también estaría en peligro y que por eso era hora de volver al lugar al que pertenecía. Dio un paso hacia el portal. En el exterior, Do-woon, con el pánico reflejado en su rostro, sintió como la niña se alejaba. Corrió hacia la cabaña gritando su nombre con desesperación. Desde el portal, Nari, con lágrimas en los ojos, abrazó a la pequeña mandrágora metálica que llevaba en sus brazos. Con una voz quebrada por la tristeza, se despidió de su tío, deseándole un adiós final antes de desaparecer por completo. Hasta aquí el video de hoy, chicos, espero que les haya gustado. Se supone que con este video me pondría al día, pero se me complicó un poquito. Pero no se preocupen, tengo todo preparado y antes de que se acabe el mes, ya nos pondremos al día con esta hermosa obra. Así que, antes de irme, quiero darle las gracias a los miembros del canal que hacen que todo esto sea posible. Gracias por tanto y perdón por tan poco. Los quiero mucho.